Vamos a Génesis 4:7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento donde vamos a predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, que el que escucha sea bendecido. Si ya te conocemos, que seamos mayormente edificados. Si no te conocen, que hoy sean salvos, Padre. Pero que tu palabra llegue sin adulterar a los corazones, y que el que está ahora hablando aquí al frente, Señor, tú lo unjas con tu Espíritu Santo. Tú lo llenes de denuedo, inteligencia y sabiduría. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, al sermón de hoy le hemos titulado El pecado. Este es el tema que nos va a estar ocupando en estos viernes. El viernes estamos haciéndolo de una manera más textual, y ahora pues lo vamos a tratar de hacer de una manera expositiva. Pero algo importante es que entendamos lo que es el pecado. Primero, ¿quién da a conocer el pecado pronunciando la palabra? ¿Quién? Dios. Dios es el primero que pronuncia la palabra pecado, y Él es el primero que lo identifica y lo reconoce. No es el primero que lo comete, sino que quien lo comete primero es Eva. Pero ya vamos a ver más adelante cómo el Señor le atribuye la responsabilidad total prácticamente a Adán, aunque Eva no quedó sin pagar las consecuencias, y tampoco la serpiente. Eso lo estamos viendo los viernes. Pero algo interesante es que el pecado fue pronunciado por primera vez directamente, identificado verbalmente por nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y por qué razón Él tenía que identificar y no quiso pasar por alto el tema del pecado? ¿Por qué razón no pasó por alto y se hubiera hecho el loco, o se hubiera hecho el desentendido? ¿Por qué lo quiso identificar? Bueno, hermanos, porque en el momento que Adán y Eva cometen este pecado tuvo muchas repercusiones. Una de ellas es que entró por primera vez el pecado en el hombre. Segundo, el pecado entra a la raza humana como herencia, y nosotros ahora, hasta después de no sé cuántos años, seguimos heredando todavía como consecuencia del pecado lo que ellos hicieron y lo que ahora también nosotros hacemos. No seamos nosotros tan irresponsables de culpar solamente a Adán y a Eva. Nosotros hacemos nuestra partecita también, ¿verdad? Así es que, pero algo interesante es que dentro de todo vamos a ver la oportunidad que tenemos también de liberarnos, de poder romper con la herencia de maldición, y a través de Jesucristo podemos heredar, por la gracia de Cristo, podemos heredar vida eterna. Algo importante que entonces yo quiero que usted vea es que cuando el Señor dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En Apocalipsis hay un versículo que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién era? Jesús. ¿Quién tocaba? Jesús. ¿A qué corazón tocaba? ¿A qué puerta tocaba? A la puerta de nuestro corazón. Así como Jesús toca la puerta para poder entrar en la vida de cualquier ser humano, también así el enemigo, el pecado de nuestra carne, de nuestro cuerpo, toca también constantemente para entrar a nuestras vidas. ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Si usted se fija, tanto el pecado como Cristo tocan a la puerta de nuestro corazón, pero depende de nosotros, es nuestra decisión. Nosotros personalmente decidimos si le abrimos las puertas a Cristo o le abrimos las puertas al pecado. Dios anteriormente, antes de que sucediera este pecado, ya había hablado con Adán y había dado instrucción también para Eva. Y nosotros podemos ver en la lectura que estamos teniendo los viernes, podemos ver cómo Eva conocía, estaba consciente de la palabra de Dios. Pero aún conociendo la palabra de Dios, aún teniendo conciencia de lo que Dios había dicho, ella decidió hacer lo malo. Bueno, también lo mismo es con nosotros. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos lo que no tenemos que hacer. Nosotros sabemos lo que conviene y sabemos también lo que no conviene. ¿Sí o no, iglesia? Pero nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces cuando leemos Génesis 4:7 nos damos cuenta que Dios está diciendo algo, y es algo importante. Primero, que el deseo del hombre siempre será pecar. Siempre va a ser el deseo de nosotros. Hay una lucha constante, hay una lucha perenne, hay una lucha diaria,
Hay una lucha entre el día y la noche, donde siempre estamos discutiendo. Nuestra mente nos está diciendo qué es lo bueno y nuestro cuerpo siempre está decidiendo por hacer lo malo. Y luego, ¿qué más nos dice el Señor? Que gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios, en Cristo el hombre se puede enseñorear sobre el pecado. El pecado siempre se quiere convertir en nuestro Señor. El pecado siempre se quiere convertir en nuestro Rey. El pecado siempre quiere ser el que nos maneja, nos manipula y nos guía. Pero a través de Cristo nosotros no podemos revertir toda la situación y nosotros nos podemos convertir en señores del pecado. Dígame, iglesia. Entonces, ¿qué es el deseo entonces del hombre? Va a ser siempre pecar. ¿Por qué? Porque el pecado viola la voluntad de Dios. A nosotros los seres humanos, a todos en algún momento de nuestra vida, claro, hoy después de haber cumplido más de 50 años y de haber ya aprendido algunas cosas por las buenas o por las malas, algunas las aprendimos solamente con ver la experiencia de otros, otras las aprendimos en el propio pellejo y a palos, pero como sea, a estas alturas pues como que ya tenemos un poquito más de experiencia de poder decidir más por el bien que por el mal. Pero como sea, sigue siendo una lucha para nosotros hasta el día de hoy. Algo que yo quiero aclarar, como lo hice en el servicio anterior, es que en un sermón como este, normalmente se cree que el pastor predica como predica porque él está libre de pecado, o porque él no comete errores, o porque ninguna parte del sermón le toca a él. No, momento, hermanos. El Señor reparte parejo. Patada va, patada viene, ¿verdad? Y es para todos. Allá si uno es sinvergüenza, oye la advertencia de Dios y se hace loco. Pero todos vamos a pagar las consecuencias. Algo que yo no hice en el servicio anterior, pero hoy sí lo voy a hacer, es en Eclesiastés. Proverbios, Salmos, Proverbios, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. En el último capítulo, hermano. Fíjese algo interesante con relación a cómo Dios nos va advirtiendo y nos dice: mira, no te metas en problemas, no te metas en líos, tener libertad. Porque algo que los jóvenes no entienden, y esto es parte de la juventud también, de ser un poquito ingenuos. Ignoramos la palabra de Dios, ignoramos las advertencias. Es como cuando vamos en el freeway a 85, 90 millas por hora. Ahí dice: no corra, te va a agarrar el policía y te va a meter un ticket. Y los tickets de hoy están por las nubes, ¿verdad? Hay de 300, 500 hasta 1000 y pico de dólares los tickets hoy. Y si fallamos a la corte o fallamos, nos va peor. Y total que es un relajo, una gastadera de tiempo, de dinero y de muchas cosas. Y todo tiene consecuencias. Algo que yo quiero que entiendan, hasta los más pequeños que están aquí conmigo, porque veo niños muy chiquitos aquí. Algo que yo quiero que entiendan es que todos vamos a enfrentar consecuencias. ¿Qué es una consecuencia? Una consecuencia es aquello que viene como salario, que viene como pago por lo que decidimos hacer. Por ejemplo, una persona decide estudiar y prepararse durante toda su vida. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Un buen trabajo. Un buen trabajo va a traer un buen salario. Un buen salario va a traer a la vida comodidad. Esa comodidad la vamos a disfrutar en la casa toda la familia. Esas son las consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia a alguien que fuma mucho. ¿Cuál es la consecuencia a alguien que fuma mucho? Ok, tiene cáncer. ¿En dónde? En los pulmones, y va a morir por el cáncer. O sea que los resultados son las consecuencias. Entonces, Dios nos está diciendo a nosotros: tú tienes que entender que puedes decidir por el pecado, pero también tienes la libertad por decidir por Cristo. Tal vez hasta el día de hoy has decidido por hacer cosas malas, pero tienes que arrepentirte y tienes que decidir. Tienes que obligarle a tu mente, a tu corazón, a que decidan por la gracia de Cristo, para que tú te puedas salvar de las consecuencias. Porque hoy vivimos en una época donde hay demasiada libertad, creo yo. Yo creo que hay demasiada libertad. La verdad es que yo nunca he comulgado con la idea de que porque los hijos ya cumplieron 18 o 19 años, tenemos que permitirle todo. Yo creo que un hijo se gana el derecho a la libertad cuando ha mostrado que es responsable en la pequeña libertad que uno le va dando poco a poco, ¿verdad?
Por ejemplo, un hijo llega a los 17 años y aprende a manejar. Aquí ya a los 17 años ya empiezan a aprender a manejar, 16, 17, ¿verdad? Ya aprenden a manejar, ¿verdad? Pero ya tienen derecho a sacar su licencia a los 17, parece, ¿verdad? 16, ok. Entonces, ¿cómo un muchacho se va a ganar un vehículo? ¿Cómo un muchacho se va a ganar un vehículo? De esta manera. El papá viene y le presta el carro un día, ¿verdad? Y le dice, vas a ir al súper. Entonces, uno como no es tonto, uno se va detrás de los hijos. Yo tenía esa costumbre. Yo me acuerdo que yo me iba a parar enfrente de la high school y yo esperaba que Gerardo saliera. Y salía chillando llantas. Al ratito, en el primer semáforo, plan, me le paraba yo a la par. Ya, y se ponía cuadriculado, rojo, morado, de todos colores, ¿verdad? Entonces, conforme el hijo va mostrando que puede manejar el vehículo del padre, el padre empieza a pensar, hombre, quizás un día le voy a poder regalar un carro, porque el muchacho o la niña está mostrando responsabilidad, porque la niña está respetando los stops, porque el varoncito está respetando los altos, porque respeta la velocidad. Entonces lo mismo es Dios con nosotros. Dios nos empieza a aflojar regalos, nos empieza a aflojar premios, nos empieza a dar bendiciones de acuerdo a cómo nos ve, cómo somos de responsables con esa bendición que nos ha dado. Por ejemplo, para nosotros los adultos, ¿cuál es la bendición que nos gusta más a los adultos humanamente hablando? ¿Cuál? El dinero. Un sincero. Es cierto, hermano. Sí, a las mujeres les interesa la familia, pero al hombre le interesa el dinero. Porque con el dinero nosotros sabemos que estamos manteniendo la familia. Ok, entonces viene Dios y nos suelta por ahí 1,000 pesos, ¿verdad? Y viene Dios y ve que nosotros con los $1,000, lo primero que pensamos, ¿qué es? ¿Qué es? Ir al mall, ir a gastarlo, ¿verdad? No, dice Dios, no, este está malgastando. Pero alguien dice, no, yo lo voy a ahorrar. O una parte la voy a ahorrar y otra parte la voy a gastar. Entonces viene Dios y dice, hoy te voy a soltar 2,000 y luego 3,000. Y cuando venimos a sentir, la cantidad de dinero se puede volver fuerte. Y viene el hombre y empieza a pensar, tengo tanto dinero que podría ponerle un apartamento a la otra. Y puedo darme una escapadita por aquí. Entonces Dios dice, no, a vos te empachan las bendiciones. A vos te intoxican las bendiciones. A vos te hacen daño las bendiciones. Entonces viene Dios y empieza a cortar. Esas son las consecuencias. Cuando nos portamos bien, Dios nos bendice más. Cuando nos portamos mal, Dios nos empieza a cortar, ¿qué? Privilegios. Y esas son parte de las consecuencias. Y viene el Señor y nos dice bien claramente, miren para los jóvenes. Los jóvenes dicen, es muy mi vida y yo puedo hacer lo que quiera. Y después de los 18 años me puedo ir para cuando Dios quiere y a donde yo quiera y con quien yo quiera. Y vomitan un montón de cochinadas. Bien. Versículo 9 del capítulo 11. Mire lo que dice. Alégrate. Mire cómo es Dios de sabio, Yo se lo voy a tratar de parafrasear, ¿ok? Yo se lo voy a ir leyendo y se lo voy a ir parafraseando, ¿ok? Fíjese lo que dice. Alégrate, joven, en tu juventud. Dios nos dice a nosotros, aún nosotros, óigame, no importa que usted tenga 50 años, pero usted tiene, ¿cuántos aquí tienen un poco más de 50 años? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienen sus brazos fuertes? ¿Cuántos tienen sus piernas fuertes? ¿Cuántos todavía se sienten fuertes? ¿Cuántos? Ay, no los veo tan fuertes. ¿Cuántos sesentones aquí se sienten jóvenes? No, ya. Vamos a ir preparando el velorio, hermano Luis, porque van a ser varios. Yo me siento fuerte. Mire, quiere que le diga una cosa honestamente. Yo siempre bromeo con eso de la virilidad y me la quiero llevar de viejito y todo, pero no me siento tan viejito. ¿De veras? Y yo siento que a un par de cieguitas por ahí todavía me las puedo enganchar. Sí. Yo bien le puedo meter la mentira a Anita de que me voy a ir a una convención a Kansas, Alabama, North Carolina, cualquier lugar de esos, y que voy a estar con pastores.
Yo lo puedo hacer. Me llevo unos mis $2,000, $3,000 en la bolsa. Yo puedo ir a echarme una canita al aire. Yo lo puedo hacer. Pero no soy estúpido, ni tonto lo haría. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo llegar aún a engañar a mi mujer, pero nunca voy a engañar a Dios. Y yo sé quién es Dios. El problema de la gente cuando se mete en líos con su vida es porque no están conscientes de quién es Dios. Dicen creer en Dios. El diablo cree en Dios, pero no por eso deja de ser diablo. ¿Me entiende? Pero cuando una persona está consciente, cuando una persona concibe, cuando una persona llega a impregnarse de quién es Dios, hay temor en el corazón, hay temor en la mente. Uno dice, no, ya, ¿a mí qué me va a valer que la gente me vea o no me vea? Yo soy un poquito así, un poco recio en mi forma de pensar muchas veces con relación a la gente. Y a mí qué me importa la gente, digo yo. Así de fácil lo digo yo. Pero ¿cómo me importa Dios, hermano? De veras, hermano. Entonces, ¿de qué me sirve a mí andar inventando cualquier tontera si sé que Dios de todos modos, no hay duda, hermano, yo no dudo esto, Dios me va a pescar y Dios me va a exhibir y me va a mostrar delante de todos ustedes, y ahí va a venir mi vergüenza cuando yo no soporte estar en pie delante de Dios ni delante de la gente, incluyendo a mi familia. Por eso es importante lo que le voy a leer yo ahora, y yo quiero que los jóvenes pongan oído, porque yo sé que los jóvenes tienen un montón de cosas hoy día que dicen, no, vive tu vida, y al estilo Beatles, el Let It Be, y un montón de tonteras así, ¿verdad? Pero con Dios no es así. Mire lo que Dios dice: alégrate, joven, en tu juventud, tienes derecho. Yo te he dado un corazón para que lo hagas, para que puedas practicar la alegría, la felicidad. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Te querés meter licor, papá? Metete. ¿Te querés meter droga? Métala. ¿Te querés acostar con medio mundo? Acuéstese con medio mundo. ¿Querés hacerte marico? Hacete también de esos. ¿Te querés hacer del otro? Hacé lo que querrás. ¿Querés desvelarte? ¿Querés vivir como un flojo? ¿Querés vivir practicando todos los placeres del mundo? ¿Querés pasártela bailando toda la noche? ¿Querés? Hacelo. Y anda en los caminos que tu corazón te dicte y que tus ojos también te dicten. Estoy en el versículo 9. Pero sabe una cosa, pero entiende una cosa, pero que te quede claro esto que te voy a decir, dice el Señor, que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Y en base a esas cosas Dios va a decidir si te manda al infierno o te manda al cielo. Ya ahí cambió el asunto. Entonces viene y dice, si eres inteligente, quita pues de tu corazón el enojo. No estés tan enojado con Dios como para volverte enemigo de Él, hombre. No estés tan enojado con Dios como para no reconocer la voz de Él, hombre. No estés tan enojado con Dios como para volverte tan rebelde. ¿Qué no te has dado cuenta cuántos ancianos acaban abandonados, olvidados y prácticamente como una piltrafa y como basura? Porque en su juventud no se acordaron de Dios. Yo tengo bien claro esto y le estoy hablando a la gente joven principalmente. Nosotros vemos normalmente que son los ancianos los que buscan de Dios. Y es cierto. Pero Dios se va a acordar de mí en mi ancianidad de acuerdo a como yo me acordé de Él en mi juventud. Y yo lo digo con voz al pecho y con grito al cielo y lo grito a los cuatro vientos. Cuando yo conocí a Cristo a mis 23 años, yo me quedé con Cristo y me hice cuca de iglesia. Y yo dije, no. Yo ya sé lo que tengo que hacer.
Yo tengo que estar pegado a la falda de Dios siempre. Mis amigos se iban, mis amigos andaban, mis amigos hacían, mis amigos por acá. Vean ustedes, decir. Pero yo recuerdo que yo empecé a cambiar a mis amigos del mundo por los amigos de la iglesia. Mi familia es la iglesia. Mis amigos son de la iglesia. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea de la iglesia, a menos que el Barça le vaya ganando al Real Madrid, como ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Pero de lo contrario, hermano, mi tema lo platiqué con mi esposa, lo platiqué con mis hijos, lo platiqué con mis hermanos, lo platiqué con mis cuñados, lo platiqué con mis suegros, lo platiqué con mis concuños, lo platiqué con quien sea. Es el Señor y las cosas de la iglesia. Ahora usted me dice, qué aburrido. Bueno, vamos a ver quién está más aburrido en la eternidad, si usted en el infierno o yo en el cielo. ¿Verdad? Pero algo importante es que tenemos que ser inteligentes a lo que el Señor nos dice. Mire lo que dice ahí. Quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Tienes que entender que el mal entra por la carne, porque la adolescencia y la juventud son ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Exactamente, que pronto pasa. ¿Cuántos, hablando ya en serio, pero quiero que me contesten, hombre? Ustedes ya durmieron bastante. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos más de 50 años? Levanten los cincuentones o más la mano, vamos a ver. Eso. ¿Cuántos? ¿No es cierto que hace poquito teníamos 18 años? ¿Sí o no? Sí, yo siento que fue ayer. De veras, yo siento que ayer tenía 18 años. Y yo digo, wow, ¿cómo se pasó el tiempo? Y yo me veía al espejo y veía una cara bien tersa. Así bien rosadito, chapudito era yo. Y ahora me estoy viendo así todo pálido ya. Y unas bolsotas que me están saliendo en los ojos, ¿verdad? Y cada vez más arrugas. Y ya no siento tan fuerte mis rodillas como antes. Y mi espalda empieza a perder cierta. Hoy intencionalmente tengo que ponerme recto. Yo digo, no, tengo que enderezarme. Porque por la edad el cuerpo empieza a torcerse. Es como el chasis. Empieza a desviarse, ¿me entiende? ¿Verdad? Y entonces, sí, ¿se acuerda cómo caminábamos antes, verdad, hermano? De rápido. Hombre, yo caminaba rápido. Ayer salí a caminar con Anita y le dije, Anita, andate más despacio. Le dije, va muy rápido, le dije, ¿verdad? Entonces, va muy rápido, le digo yo, ya. Una cosa que uno ya tiene que ir midiendo más. Y los jóvenes dicen, no, eso no me va a pasar a mí. Eso decía yo. Y termina pasando. Entonces el Señor viene y nos dice inteligentemente, tienes que entender que la juventud es vanidad, rápido pasa. Acuérdate, mira el versículo 12, acuérdate de tu creador. ¿Quién es su creador, joven? Joven. Son bromas, hermanos. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque si en tu juventud tú te acuerdas de Dios, Dios se va a acordar de ti en tu vejez. Antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? Cuando estemos viejos. Esos son los días malos. ¿Cuándo entran malas enfermedades al cuerpo? ¿Cuando estamos jóvenes o cuando estamos viejos? A mí en mi juventud que me andaban diciendo que me tenía que poner vacuna contra la gripe. Sí, es cierto. Gripes iban, gripes venían, gripes iban. Hoy con vacuna y de todos modos me da gripe. Entonces, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Ya te estás poniendo viejo. Como la canción, ¿verdad? Te estás poniendo viejito. Entonces, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, hay que entender que hay una lucha entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y Dios nos advierte que el deseo del hombre siempre va a hacer pecar, porque el pecado viola la voluntad de Dios. Vaya conmigo ahora al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, rapidito, hermano. Romanos 2, 13 y 12. Romanos 2, 13 y 12. El pecado viola la voluntad de Dios y a los seres humanos nos gusta estar siempre contra todo lo que represente autoridad. Si Dios representa autoridad para nuestra vida, queremos estar en contra de Él. Si hay un jefe que representa autoridad para nuestra vida, queremos estar en contra de él. Los hijos quieren estar en contra de los padres, ¿por qué?
Porque es la autoridad para su vida. El hombre siempre quiere ir en contra de la ley. Ahí vemos el freeway, corriendo la gente 80, 90 millas por hora. Y no todos son jóvenes. Hay unos así que bien canosos, ahí van así, apenas ven ya, y este viejito, digo yo. Porque nos gusta estar contra la ley. No importa qué tan jóvenes o viejos seamos, nos gusta de algún momento a otro en nuestra vida estar contra todo lo que simboliza autoridad. Nos gusta. Entonces, en Romanos 2, 12 y 13 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Dice amén, iglesia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que todos vamos a ser juzgados, porque todos, aceptemos o no, todos vivimos bajo la ley. Si no vivimos bajo la ley de Dios, vivimos bajo la ley del pecado. Si no vivimos bajo la ley del cielo, vivimos bajo la ley del mundo. Si no vivimos bajo la ley de la iglesia, vivimos bajo la ley de las cosas de este mundo, bajo la ley del pecado. Entonces es importante ver que todos vivimos bajo una ley. Todos somos esclavos. Unos son esclavos de Cristo. ¿Cuántos esclavos de Cristo hay aquí? ¿Ok? Otros son esclavos del diablo. Pero todos hemos decidido de quién queremos ser esclavos. Tenemos la libertad de decidir. Ahora, porque el pecado también entró al mundo. ¿Cómo? Romanos 5:12. No cierre el libro de Romanos, nos vamos a quedar ya en Romanos. Romanos 5:12. Vaya al 5:12 y me da un amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores por herencia desde Adán, pero todos podemos ser salvos también para vida eterna por Cristo. Dice amén, hermano. Usted decide ahora. Usted decide si hace las obras del pecado o si lleva a cabo las obras de Cristo. Usted decide. Heredamos muchas cosas, pero podemos romper con esas herencias. ¿Cómo? Aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. El pecado también estaba en el mundo. Romanos 5:13, el siguiente versículo dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que donde no hay ley, no hay nada que me dicte a mí qué es bueno ni qué es malo. Pero la pregunta para todos los que estamos en este lugar: ¿nosotros a estas alturas podemos decir que no podemos distinguir entre lo bueno y lo malo? No. Todos los que estamos aquí podemos distinguir entre lo que es bueno y lo que no es malo. Hasta el hombre que no asiste a una iglesia como esta sabe que si está casado no debe de ser infiel. Lo sabe. Por eso es que se esconde para hacer lo que anda haciendo. Entonces, nosotros tenemos que entender que en cualquier momento la justicia, como consecuencia, nos va a alcanzar. O nos va a juzgar el mundo, o nos va a juzgar Dios. O nos va a juzgar la ley del pecado, o nos va a juzgar la ley de la gracia. Porque el pecado estaba en el mundo, pero Cristo vino a romper con esa ley. Y porque el pecado crece también. Mire lo que dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Hay un momento en mi vida que llegué a cometer tantos pecados ya, que yo ya no podía con ellos. Y el Señor me dice: tú no puedes, pero yo sí puedo. Tú estás esclavizado al pecado, pero yo puedo romper esas cadenas. Hay muchas cosas con las cuales tú no puedes lidiar. No te estoy pidiendo que tú lo hagas, solamente dame la oportunidad de que yo lo haga. Y Cristo rompe las cadenas. ¿Por qué? Porque Cristo es vencedor, porque Cristo es poderoso, porque Cristo todo lo puede, porque Cristo hasta el día de hoy no ha perdido ni una. Cristo es vencedor en nuestras vidas si usted lo acepta como su Salvador. Dígame, hermano. Entonces, mire el versículo 21 entonces, lo que dice: para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reina sobre mí para matarme. En cambio, cuando yo cambio las cosas, aceptando a Jesús como mi Salvador personal, Cristo reina sobre mí para darme vida. En lo que el pecado me condena, Cristo me salva. Dice amén, hermano. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso sí, si usted quiere alcanzar salvación, tiene que entender que el único que lo puede salvar es Cristo. Deme un amén, iglesia. Porque
aunque el pecado puede estar reinando en mí, más poderosa es la gracia de Cristo en la vida de un pecador. ¿He dejado de ser yo pecador? No, pero por el hecho de haber aceptado a Jesús como mi Salvador personal, Él se convierte en aquel que me perdona, que me salva y me lava. Y por más rojo que sea mi pecado, Cristo lo puede convertir todo de menos a más. Cristo lo puede convertir todo lo negativo en positivo. Cristo puede convertir mis pecados en cosas blancas por su sangre, porque Él me lava de todo pecado. Romanos 6, 17. Vaya a Romanos 6, 17. El pecado hace que el hombre sea un esclavo, pero usted decide si quiere ser esclavo del pecado o quiere ser esclavo de Cristo. Usted decide. Pero gracias a Dios, mire lo que dice Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces ya no estamos obedeciendo a la doctrina del pecado y de la carne, sino que hoy obedecemos a la doctrina de la gracia, a la doctrina de Cristo. Es esa gracia y es ese Cristo el que nos va a dar vida eterna. Y allí tiene que estar nuestra confianza. Entonces, pero en Cristo, que es lo que estoy diciendo, que en Cristo el hombre se podrá enseñorear entonces sobre el pecado. Yo sé, hermanos, que nosotros hemos dejado que el pecado se enseñoree de nosotros. Hemos dejado que el pecado se ponga como rey sobre nosotros. Hemos dejado que el pecado haga muchas cosas que nosotros no queremos hacer. Pero nosotros tenemos que dejar de llevar a cabo nuestra lucha en contra del pecado y dejar que Cristo nos salve, que Cristo nos perdone, que Cristo nos redima. ¿Por qué razón, hermano? Porque solamente Él puede vencer la condenación del pecado. El pecado no se va a enseñorear ya más sobre aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. No le estoy hablando de religión, no le estoy hablando de nada por el estilo. Le estoy hablando de una persona, no de una cosa. Le estoy hablando de uno que murió. Las religiones no mueren, surgen y desaparecen. Mas Cristo murió, pero también resucitó. ¿Por qué razón? Porque Él es el donador de vida eterna para todo aquel que en Él cree. Dice amén, hermano, pero tiene que creer en Él. Yo no le estoy pidiendo que crea en los bautistas, pentecostales, catolicismo, adventismo, no. Le estoy diciendo que cree en Jesús como su Salvador personal. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se va a enseñorear más de vosotros, pues no estáis bajo la ley del pecado, sino bajo la gracia, los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. ¿Cuántos de los que están aquí han aceptado a Cristo como su Salvador? Entonces se afirma que el hombre fue esclavo del pecado alguna vez, pero habiendo aceptado a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, hoy somos esclavos de Cristo. Dice amén, hermano. Romanos 6:20. Pero cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre era libre para hacer lo incorrecto. Pero ahora que yo soy cristiano, ¿qué pretexto tengo yo? A estas alturas, ¿tendría yo algún pretexto para hacer lo malo y no hacer lo bueno? Contésteme. No. ¿Por qué? Porque conozco la ley de Cristo, predico la ley de Cristo, vivo en base a la ley de Cristo. La que me da de comer es la ley del Señor. La que mantiene a mi familia es la ley de Dios. Y le estoy hablando humanamente hablando. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué estoy haciendo? Predicando. ¿Es esto mi trabajo, sí o no? Sí, pues por este trabajo Dios me da un salario. De eso le estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo soy un ministro de la palabra de Cristo. Entonces, cuando yo soy ministro del Señor, más que ustedes, tengo que conocer yo las bendiciones de someterme a esta palabra. Pero también conozco las maldiciones si voy en contra de esta palabra. Entonces yo ya no tengo excusa para decir, como no conozco la ley de Dios, por eso hago lo malo. Momento, me va a decir el Señor a mí. Eso lo puede decir otra gente, pero a ti no te es permitido. Tú conoces la ley de Dios, tienes que vivir en base a esa ley. Conoces la ley de Cristo, tienes que vivir en base a esa ley. Conoces esa palabra y la predicas, tienes que vivir en base a esa palabra. Entonces ya no hay pretexto, por ejemplo, para gente como nosotros. Y no porque yo sea predicador, sino que esa ley es para todos los que decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Hay muchas cosas que son permitidas para el mundo, pero para usted como hijo de Dios ya no. Dígame, hermano. Sí, el mundo puede hacer muchas cosas, pero cada uno va a pagar en base a sus consecuencias y cada uno va a ser juzgado en base a sus obras.
Pero usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, nosotros como cristianos ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pues en base a eso vivamos cada día de nuestra vida. Así es que algo interesante que se afirma que el hombre fue liberado del pecado. Mire lo que dice Romanos 6:18. Vaya a Romanos 6:18. Romanos 6:18. Cuando lo encuentre, deme un amén. Lea conmigo en voz alta. ¿Qué dice? Y liberados del pecado, ¿qué? Vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. ¿Quién es la justicia para nosotros? ¿Quién nos va a justificar para entrar al cielo? Pues Cristo, hermano. Entonces el hombre está obligado a hacer lo correcto delante de Dios siempre. Yo quiero concluir leyendo con usted Romanos 7:23 al 25. Romanos 7:23 al 25. Vamos a ver, algunos me van a poder contestar esto. ¿Quién escribió la carta a los romanos? Pablo. ¿Cuál era el ministerio y la profesión de Pablo cuando escribió esto? ¿Qué era él? Apóstol. ¿Conocía la ley de Dios? Sí, pero eso no implica que no tenía una lucha. Ahora miren, hermanos, no confundan cuando un predicador dice, es que nosotros tenemos una lucha. Ok, es una lucha entre el bien y el mal, entre las cosas de la mente y las cosas de la carne. Hay una lucha, pero eso no quiere decir que yo voy a dejar que la carne gobierne. Sí, hay una lucha, pero yo tengo que tratar de que mi mente, que conoce la ley de Dios, sea y salga victoriosa, ¿sí o no? Es una lucha constante, es una lucha de todos los días, es una lucha personal. Unos pelean a una manera, otros pelean de otra. Unos pelean a un nivel, otros peleamos a otro nivel. Pero cada uno tiene sus propias batallas, donde está batallando el bien y el mal en nuestra propia existencia. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios y conocemos la ley de Cristo, tenemos que decidir por hacer las cosas que convienen para agradar el corazón de Dios. Y eso es un estilo de vida, hermanos. Usted no espere hacer esas cosas por consecuencias. Usted no espere hacer eso como cuando tira una piedra y que todo lo que sube tiene que bajar. No, hermanos, tiene que haber una intención. Tenemos que actuar intencionalmente. ¿Y cómo se actúa intencionalmente, pastor? Descubriendo nuestras debilidades, descubriendo nuestros pecados, descubriendo nuestros errores. Si yo sé y conozco cuál es mi debilidad, pues tengo que trabajar contra eso. Intencionalmente yo tengo que buscar en Cristo, tengo que buscar en Dios y en su palabra la manera de fortalecerme para poder salir victorioso contra esa parte débil de mi vida. Por ejemplo, yo vuelvo siempre a lo mismo. Si yo tengo el problema de ser mujeriego, ¿cuántos aquí tienen? Si yo tuviera el problema de ser mujeriego, ¿cuáles son las recomendaciones a las que, aparte de leer la Biblia, aparte de orar, aparte de congregarme, cuáles son las recomendaciones que se le da a un mujeriego? Que no ande solo. Sí, que no ande solo con otras mujeres, ¿verdad? Uno tiene que andar siempre con su esposa. Miren, hermanos, ven esto. ¿Cómo se llama? Anillo. Anillo. Usted es casado. ¿Qué andan haciendo sin su anillo? Pues cómprele otro que sea de plástico. Sí, hermana. Mire, buena mujer. No, cómprele uno, aunque sea de plata, 30 pesos cuestan. El anillo, yo bromeo con esto, pero hablando en serio, hermano, fíjense que uno no tiene que quitarse el anillo, porque fue uno de los elementos con los cuales nosotros consagramos nuestra unión cuando nos casamos. En el momento fue importante. Ahora, ¿usted compró el anillo y se lo puso cuando se casó por vanidad o por votos matrimoniales? Si lo hizo por vanidad, no valió la pena entonces ponerse ese anillo ese día, esa vez. Pero si lo hacemos para que el mundo se dé cuenta que le pertenecemos a una mujer, en el caso de los hombres, y las mujeres le pertenecen a un hombre, ¿por qué se andan quitando el anillo?
¿Qué le da pena? ¿Se avergüenza de ella? ¿Se avergüenza de él? Eso es lo que yo pensara si mi esposa no usara el anillo. Yo le diré, ¿qué andas escondiendo, hermano? Sí, no, hermano, hablando en serio. Mi mujer no puede andar sin anillo. Mi mujer, mi esposa, si dice que teme a Dios y que me ama a mí. Porque si ella un día quiere andar sin anillo, pues se va a desproteger, va a salir de la protección de Dios y también de la mía. Yo no voy a tener libertad para conseguirme otra mujer, yo lo entiendo. Pero ¿por qué voy a cuidar a una mujer que se avergüenza de mí o que no quiere respetar los votos que un día nos hicimos frente al altar? Explíqueme eso. ¿Nos damos el lazo, nos damos la Biblia, nos damos el anillo y nos damos las arras solo por moda o para impresionar a alguien? ¿O lo hacemos por temor a Dios? No, hermano, tengan cuidado. Tengan cuidado. Las cosas con Dios son importantes. Y si un día vamos a estudiar los símbolos en la Biblia, ¿por qué se levantó una serpiente de bronce en el desierto? ¿Por qué la nube que protegía a Israel en el día? ¿Por qué la columna de fuego en la noche? ¿Qué simbolizan las tiendas? ¿Qué simbolizaba el pan, el maná? ¿Por qué todos esos símbolos son importantes? Y hoy también tenemos símbolos que hay que respetar, que hay que cuidar. ¿Quiere que le demuestre un símbolo? La Biblia. Ay, pastor, la Biblia, pero es un libro más. Lea 2 Timoteo 3, 16, 17. Ahí está la explicación porque tiene que cuidar su Biblia. ¿Qué otro símbolo? Bueno, la casa, el hogar, la familia. Hermanos, hay muchas cosas que son importantes en la vida del hombre y la mujer con relación a Dios. Respételo, cuídelo, trátelo con honor, hermano. Dios lo va a bendecir. Dice amén, iglesia. Así es que, mire, el tiempo ya se me fue. Pero fíjese, le quiero leer lo que dice el versículo 23 y 25. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela. Recuerde que fue el apóstol Pablo, un hombre santo, un hombre puro para nosotros, el mejor apóstol de todos, el que más escribió libros del Nuevo Testamento, pero aún así dijo esto, mire, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, me lleva preso, me lleva esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros, mi cuerpo, en mis brazos, mis piernas. Miserable de mí, dice el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios. Diga conmigo, gracias a Dios. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces esto señala que el pecado paga como salario la muerte. Pero lo importante es que Cristo nos libera de ese salario porque Él pagó un precio mejor. ¿Qué dio Él? Su sangre, digan. Y si con el cuerpo servimos al pecado, lo importante es que con la mente le servimos a Dios, quien nos salvó y nos liberó de todos nuestros pecados por los siglos de los siglos. Amén. Así es que los creyentes ya no estamos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley de la gracia, que es dada a los hombres a través de nuestro Señor Jesucristo, y nos enseñoreamos sobre el pecado a través del nombre de Cristo, nuestro Salvador. Deme un amén, iglesia. Padre.